Radiolab, la radio que emprende junto a ti. Hola, buen día a todos. Bienvenidos a Diálogos Laborales, un espacio para el diálogo en lo que dice relación con el derecho al trabajo y la seguridad social. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Nos pueden encontrar y escuchar en www.radiolabchile.cl, en redes sociales en @radiolabchile, Twitter, Facebook e Instagram. Les habla Ignacio Facuse y estoy junto con Luis René López. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, aquí empezando esta jornada entretenida, ¿no? Pues, Sí, al por parecer, supuesto. y que viene con hartos matices. La idea es poder hoy día tratar un tema que ha sido bastante polémico, sobre todo en el mundo de la administración pública, que es el de los contratos honorarios, que comúnmente se denominan también como falsos honorarios, por cuanto aparente ser un contrato honorario como tal, pero en el fondo estamos ante una verdadera relación laboral. Vamos entonces a conversar un poco en cómo poder distinguir un contrato honorario cuando derechamente existe una prestación de servicio de carácter civil y cuando es un falso honorario quien lo suscribió y quien derechamente está sujeto o debiese estar sujeto a el Código del Trabajo porque tiene la calidad de trabajador propiamente tal, esa calificación jurídica, ¿no? Y también cuáles son las consecuencias de no ser considerado como trabajador, ¿no? ¿Cuáles son los perjuicios o la precariedad de esta labor que estaría experimentando el funcionario o trabajador dentro de esta indeterminación al no ser considerado como trabajador propiamente tal y estar entonces dentro de la consideración de un trabajador a honorario o independiente, si se quiere decir? Eso más o menos es lo que hoy día pretendemos plantear, ¿no? Así es. Bueno, estamos con uno de los contrarios más precarios de nuestro sistema, de nuestra legislación nacional. Un contrato que ha tenido varias evoluciones, porque partió con una prestación de servicios, básicamente, que antiguamente se veía en sedes civiles, y empezaron los ministerios, empezaron las municipalidades a hacer una especie de abuso respecto a este contrato. A poner hora de inicio, hora de término, los contratos, cláusulas, derechos. Por un lado tenías derechos del estatuto administrativo, 6 días al año, en otros casos te daban vacaciones, en otros casos no. Entonces esto empezó a transformarse en un vicio que de alguna manera la cuarta sala, comprendo, comenzó a restringir de alguna forma y establecer de que aquí estábamos con algunos indicios de presunción laboral. O sea, estamos... además, el contrato honorario, piensa tú, que no tiene ningún respaldo desde ninguna perspectiva. Es un contrato entre dos personas, ¿no es cierto?, que una se obliga a prestar unos servicios por carácter accidental, por carácter temporal, en el tiempo, y punto. Y eso es todo. Claro. Entonces nos encontramos con que esos contratos hoy día ya prácticamente no se ven, y si se ven en el mundo privado, pero en el mundo público ha sido una aberración. Como están los tribunales, de hecho, la cantidad de asociaciones que existen de honorarios son altísimas. Efectivamente. Es importante destacar que aquí existe un trasfondo. El trasfondo más que todo está relacionado con un tema de económico, presupuestario más bien, que ha llevado o ha permitido al Estado a que lleve a efecto o suscriba estos contratos honorarios, que como tú bien decías, tienen este carácter de ser accidental o labores específicas, ¿no? Tratar aspectos muy puntuales y determinados, pero que en ningún caso debiese tener lo que hoy en día contiene, que es esta continuidad laboral, cumplir con horarios, estar sujeto a instrucciones, directrices, órdenes permanentes, existir entonces una verticalidad. En algunos casos por muchos años. Por muchos años, ahí está derechamente esa continuidad. Desde este punto de vista, pierde entonces la horizontalidad que tiene inicialmente el contrato de honorarios, ¿no? Que es entre dos particulares, donde tenemos que pensar de que derechamente existe una prestación de servicio muy específica. Pero está, por supuesto, camuflado o camufla un verdadero contrato de trabajo. El contrato de trabajo, el contrato honorario que tiene este carácter civil, ¿no es cierto? Un contrato atípico, genérico, bien amplio muchas veces, o muy específico en otras,
pero que no debiese estar sujeto a esta regulación, porque finalmente queda supeditado a la determinación de derechamente un jefe, Claro. ¿no? Entonces ya empezamos a distinguir lo que es la prestación civil propiamente tal de una prestación laboral. Ya aquí ya derechamente estamos ante un vínculo de subordinación y dependencia. Pero inicialmente en nuestro país tampoco fue considerado como tal. La subordinación y dependencia propiamente tal no fue descartada, no fue considerada como debía. Era un elemento más de los factores que pudiesen eventualmente dar a entender que estábamos frente a un contrato de trabajo y no un contrato honorario. Pero no era más que eso. Hasta un cambio, ¿no?, en la cuarta sala de la Corte Suprema, que es la sala especializada de Derecho del Trabajo, donde finalmente centra el estudio, ¿no?, o el análisis de las causas en este elemento fundamental que es la subordinación y dependencia. Y cuando empieza a determinar entonces que existe esta subordinación y dependencia, finalmente también califica la relación como laboral. Porque es sumamente importante. Piensa lo siguiente: un contrato honorario también tiene prestaciones personales. El contrato de trabajo es una prestación personal, evidentemente. Pero los contratos honorarios también. Y también las puede realizar entre una persona jurídica o una persona natural, ¿no?, que sería el trabajador. Y en el contrato de honorarios también, al igual que en el contrato de trabajo. Entonces hay elementos que se repiten. Y también va a ser por una labor encomendada. Entonces, también se repiten. O sea, hay ciertos elementos que se pueden encontrar en los dos contratos. Claro. Si es que lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero ¿cuál es entonces el determinante para poder entender de que uno es honorario y otro es de trabajo? La subordinación y dependencia. Claro, y por otra parte, la accidentalidad de la prestación y lo temporal de la prestación también, como elementos fundantes de cada uno de los contratos. El origen, ya sabemos que son distintos. Uno es civil propiamente tal, y el otro contrato honorario, cuando se dan estos vínculos de subordinación y dependencia, le damos el estatuto jurídico de derecho del trabajo propiamente tal. Claro, yo visualizaba que dentro de este contrato el Estado tiene una responsabilidad, porque además la cantidad de causas que el mismo Estado tiene, tanto a nivel municipal como a nivel de administración del Estado en algunos ministerios, ha sido un abuso respecto a este contrato. De hecho, tú sabes que tenemos dos estatutos: el estatuto administrativo y por otra parte el estatuto municipal, y ambos no contemplan a los honorarios dentro de su calidad de trabajadores. O sea, no tienen la calidad de funcionarios dentro de la administración. Y eso es gravísimo, porque en realidad una persona que presta un servicio dentro de una municipalidad o dentro de un ministerio es un trabajador, es un funcionario, es un empleado más. Entonces prácticamente no tiene nombre, por decirlo de alguna manera. Está desamparado absolutamente. Bueno, desde el año 2012 hasta la fecha se han tratado de instaurar ciertas cosas que han ido que este contrato no pierda el sentido objetivo, porque no se transforma en un contrato propiamente tal del Código del Trabajo, sino que de alguna manera se ha tratado de que se paguen imposiciones, que existan seguros de accidentes, etcétera, de manera obligatoria y paulatina, que se ha hecho en el tiempo, y que ahora ya se hizo obligatorio para todos. O sea, la persona que no cumpla va a tener retención de su remuneración o de la evolución de impuestos, honorario, para que las AFP, ¿no es cierto?, hagan ahí con tu plata y se quede ese fondo ahí, pero sacado desde tu remuneración. Entonces el honorario va a ser mucho más precario de lo que es, digamos. O sea, una persona que gana 1 millón va a tener que pagarse sus imposiciones obligatoriamente. Si no las paga, se las van a descontar forzosamente. Ahí hay un temazo. Ahora, también recordar que esta figura del honorario, que en el fondo, para que hablar de forma lisa y llanamente, es el que boletea, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? No, yo soy independiente, boleteo. El que boletea. El que boletea. Que también, derechamente, el contrato honorario como tal existe, y si se encuentra dentro de lo que
finalmente pretende estaría bien constituido como tal. Sería una correcta suscripción de contrato. El punto está en que también se da en el mundo privado. Sí. Mundo público y mundo privado pueden presentar el contrato honorario. E insisto, si está correcta en cuanto a la suscripción del mismo, porque sus fines son justamente de carácter civil y no están sujetos a estos elementos que ya mencionamos del contrato de trabajo, estaría efectivamente bien celebrado. El abuso, sí, que podemos observar en nuestra realidad, justamente se da por el Estado, más que por particulares, que también, evidentemente, existe el abuso de suscribir contratos de prestación de servicios o honorarios y derechamente estamos frente a una relación laboral. Pero se da mucho más en el Estado, o al menos ese ha sido el gran impacto que hemos tenido en el último periodo, y digo último periodo ya hace algunos años atrás, de trabajadores que han visto sus funciones, sus labores disminuidas, o tal vez más que sus funciones, sus derechos han sido contratos precarios, su condición laboral se ha precarizado. Y se ha precarizado entre otras cosas porque piensan que el contrato honorario ni siquiera está sujeto a un ingreso mínimo mensual, como si lo asegura un contrato de trabajo, que está dentro de las relaciones laborales y sujeta al Código del Trabajo. No ocurre lo mismo con el contrato honorario. El contrato honorario será lo que las partes hayan determinado fijar en cuanto a pago de honorario. Comúnmente también se le denomina honorario al pago, no solo el contrato. Protección en la maternidad. Lo que tú mencionabas, ahora está modificándose, pero igual estaría dentro del contexto de los contratos honorarios, el tema de poder cotizar, pero derechamente tampoco queda, o más bien el que está sujeto al contrato honorario, queda desprotegido en cuanto a la cotización previsional, cotización de salud. ¿Qué pasa con el seguro de salud en el trabajo? ¿Qué ocurre con los administradores, no es cierto, de este seguro de salud laboral respecto de este trabajador que no es trabajador aparentemente, o sería un trabajador independiente, si es que lo queremos catalogar de alguna manera, estaría completamente desprotegido? Entonces, la precarización es notoria. Pensemos también en la protección en la maternidad. Una persona que trabaja honorario, derechamente no tiene los beneficios, o más bien, más que los beneficios, la regulación que establece el Código del Trabajo, que siempre hay que recordar son mínimas, porque el contrato de trabajo establece derechos mínimos e irrenunciables, la regulación mínima respecto a el derecho a la maternidad. ¿Por qué? Porque estaría dentro de las relaciones civiles, no correspondería la aplicación del Código del Trabajo. Eso pasa tanto en el mundo privado como en el público. Lo dificultoso de entender es que estemos en el mundo público con este abuso grosero y desmesurado. Y digo que es dificultoso entender porque tenemos que pensar que finalmente es el Estado quien debiese promover el bien común, el que está provocando, llevando a efecto contratos que no implican más que precariedad en el trabajo para los trabajadores, que ya, como tú bien decías, no sabemos ya ni siquiera cómo denominarlos, son funcionarios, trabajadores. Claro, y esa quizás es una buena reflexión, pensar en cómo se construye entonces la necesidad de una protección jurídica. ¿Cuáles son o cómo se consagran estos derechos mínimos frente a la disparidad que tú tenés con el empleador? Digamos que prácticamente tienes un contrato de adhesión que tienes que suscribir porque tienes la necesidad de trabajar bajo esta modalidad de contrato honorario. Contrato de honorario precario absoluto, porque te deja en lo que tú señalabas, Ignacio, en esta indefensión absoluta de tener una seguridad social como la gente, de tener un derecho a una pensión como la gente, derecho a vacaciones en algunos casos, derecho a tu pre y postnatal. He visto contratos que incluso te excluyen esa posibilidad consensualmente, como aquí prima la autonomía de la voluntad, entre comillas, como aspecto esencial del contrato honorario. Se va un poquito hacia, saca derechos esenciales que son derechos fundamentales para poder, y eso es la administración pública. Entonces imagínate tú que tenemos un mal empleador como es el Estado, que efectivamente ha hecho un abuso enorme respecto a estos contratos, que los deja en ninguna situación, porque tú sabes que los estatutos administrativos te dejan en planta o a contrata, y después tienen los honorarios, pero los honorarios son falsos trabajadores en el fondo, falsos honorarios, encubiertos, claro.
y que tampoco están desprotegidos, no tienen la calidad de funcionario, porque también se lo dicen, no, usted no es funcionario de la municipalidad. No, yo te presto un servicio para la municipalidad. Claro. Pero, oiga, pero yo entro a las 9 y me voy a las 6, todos los días. Y el servicio sabe que partí en este programa, porque pasa mucho con los programas asistenciales, ponte tú, el PPR, el DAM, y todas estas entidades pequeñitas que a veces tienen recursos económicos del Estado. Todos esos funcionarios pasan a honorario entregando la boleta a tal día y se le paga a tal día, digamos, pero en el fondo cumplen funciones ordinarias, como todo el mundo. Claro. Horarios, tiempos, colación, riesgos en el trabajo. Salud mental, física, etcétera, derecho a una licencia médica. Aspectos como eso, están obligados a hacer Fonacita, ¿eh? Es como una cosa así. Claro. No, sabes que yo en vez de cotizarme, ¿cachai? Yo igual me ahorro esas lucas, porque si me pagan 800 lucas por este programa, imagínate, tengo que imponer, voy a recibir 600 o 500, y además tengo que pagar estacionamiento afuera. O sea, no te conviene, no te conviene trabajar. Es un tema presupuestario. Es un tema presupuestario, un tema de que qué cuesta. Hoy día las municipalidades están enfrentando este problema y lo están enfrentando viéndose envueltos en que efectivamente ya los jueces consideran de que efectivamente hay laboralidad, existiendo subordinación y dependencia, y ya vamos a entrar en lo que significa cada una de esas dos elementos de función, y que no esté frente a un contrato accidental, frente a un contrato esporádico, específico en el tiempo, y que cuente con una temporalidad, sino que todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se va consagrando eso? Bueno, lamentablemente son, como tú lo dijiste, las instancias superiores las que han ido tratando de corregir esta disparidad. En efecto, la administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, ha hecho un abuso de estos contratos. Hay una falta normativa, también la capacidad para poder proveer los cargos, cómo se cubren, cómo se proveen los cargos de honorario en estos programas también, cómo tú ingresas al programa, que licitado, digamos, con el currículum, ¿cierto? Hay una oferta laboral, hay un trabajo que está en la OMIL, en algunos, y tú vas ingresando a estos programas y en definitiva te quedas con el trabajo, cumpliendo horarios, incluso haciendo terrenos fuera para poder promover los derechos de los programas que ellos visualizan. Entonces hay una inestabilidad tremenda. Los programas que se impulsaron con la presidenta Bachelet, me acuerdo perfectamente el tema del programa 24 horas. ¿Tú cachai que ese programa? Mira, es un programa que tiene una asistencia extraordinaria, porque trabajan psicólogos ahí, que lo que buscan en definitiva, son programas que se hicieron en algunas comunas, pero que ya se está focalizando en muchas comunas. Es una copia de Estados Unidos, hicieron una copia mala, digamos, para traerla para acá. Entonces, ¿tú sabes lo que hace el funcionario, el psicólogo, cuando ve a un niño infractor, por ejemplo, en el tribunal de familia, ¿yeah?, o en el tribunal penal, que se ve involucrado en un incidente, en un delito o algo, bueno, o en algún tráfico de drogas, pero cuando por primera vez se comete ese ilícito, estos funcionarios toman a esta persona, a este niño, lo ingresan al programa 24 horas, se hace una especie de terapia con él, también con la familia, que algunas familias adhieren y otras no, pero además hacen terrenos, van a las poblaciones y se van a buscar al joven varias veces para entrevistarse con la familia, para que esto no vuelva a ocurrir, para que el delito no vuelva a ocurrir. Esto ha tenido éxito, yo creo, en un efecto relativo, no un éxito, pero imagínate el riesgo de esa funcionaria que es psicóloga, que cumple porque además tiene que hacer terapia, tiene que cumplir horario, tiene que ir fines de semana a buscar a las personas, tiene que acompañarlos en este proceso, que muchas veces son un poquito largos y extensos, con todos los riesgos que esto implica. Tú llegas a la población caminando, te bajaste en la micro y caminaste a donde vive para tocarle la puerta al padre, ¿por qué se está produciendo este delito, digamos? Y tratar de sacar antecedentes. Yo las he visto y comparto plenamente que en algunos de esos casos han existido asaltos, han existido riesgos, le han robado su mochila, su computador, las carpetas, y no pueden desarrollar y pagamoya, porque no tienen ningún seguro de riesgo, están en una precariedad absoluta. Y su sanidad mental también, trabajando con temas. Justamente tan ahí complicados. hay un muy buen ejemplo
de cómo queda desprotegido y la precariedad del trabajo de ese funcionario, que no sabemos ya cómo denominarlo, funcionario trabajador, derechamente es trabajador, Es eh, trabajador, claro. de el riesgo, la exposición al riesgo y la consecuencia que puede tener por la ejecución de las funciones que realiza. Claro. A mí también me han llegado comentarios, a veces cómicos, de cuando ingresan a sectores derechamente peligrosos a realizar las funciones que tienen que cumplir. Y incluso cómicos, digo, porque se dan situaciones jocosas dentro de la población, de lugares difíciles, ¿no? Y que muchas veces se traducen en bromas, pero también muchas veces se pueden traducir en accidentes, que serían catalogados como accidentes del trabajo si es que no tuviesen esta figura del honorario. Y el accidente del trabajo estaría entonces cubierto y protegido en su totalidad, en un 100% en cuanto a las prestaciones médicas y en cuanto a las prestaciones económicas, y el trabajador no tendría que desembolsar un peso, porque eso es lo que corresponde, porque así es el seguro de salud laboral. Pero Sí. en este contrato honorario, Claro. el trabajador que estaba realizando sus funciones, porque de caso contrario no habría estado ahí, de caso contrario no se hubiera accidentado, además de que estaba realizando algo por cuenta ajena para otro, tiene que pagarse, ¿no es cierto?, por sí mismo, si es que tiene seguro de salud, o más Oye, bien yo ISAPRE eso- o FONASA. Claro, yo eso es lo que no entiendo, porque yo me hago el siguiente cuestionamiento. Tú tienes, en vez de hacer un contrato de honorarios propiamente tal, perdón, en hacer un contrato de trabajo propiamente tal al trabajador, que tú como empleador le impongas, tú negocies la remuneración, etcétera, y estés más amparado en el sistema, te obligan a ti a que tú hagas esa función a cambio de la remuneración. Claro. O sea, eso genera muchos problemas, porque en el fondo el trabajo igual en estos programas dura 2 años, 3 años, y está ahí ya en un proceso. No, y te renuevan. Y Te renuevan. Las necesidades y- siempre van a estar y por último te reubican, ¿no? Claro, te reubican, te pagan tarde, pero te reubican en este tipo de programas, que por lo general son los que más sufren los funcionarios que trabajan allí, digamos. Porque no hay continuidad en el pago, a veces se demoran en la extensión de la boleta, que el municipio no tiene los recursos, que espérenme un poquitito, que vamos a suspender el programa por el mes de enero y febrero, para que comencemos en marzo, Claro. por ahí dos Y ahí te tienen remuneraciones en suspensión. en suspenso permanente. Bueno, esos son los malos municipios que existen, que hay, etcétera, y que hacen un abuso con este tipo de contratos, y en el fondo un abuso con la necesidad de que tiene que trabajar o desarrollar una actividad económica. Entonces yo me pregunto, en vez de haber modificado la ley a través de la obligación, ¿no es cierto?, de las imposiciones que el Servicio de Puesto Interno va a tener la facultad de poder retenerte, digamos, me pregunto, ¿por qué no será mejor necesario abolir de una vez por todas este contrato y dejarlo solamente para el área de contratos específicos de accidentabilidad, y no hacer el abuso que se hace cuando tú ya estás en un proceso de laboralización, cumpliendo un horario, etcétera, y ampararte, en el fondo que el empleador Es que te aquí hay un ampare. tema económico. Hay un tema Si económico, tú sí. piensas, imagínate tener un contrato, un trabajador con contrato honorario, pero que derechamente es trabajador, y para la administración pública, llevándolo allá, que compute años de servicio. Y después cuando quiera terminar su relación laboral con el empleador, ¿qué va a implicar para el Estado? Considerando que el Estado también puede llevar o suscribir contrato de trabajo. ¿Qué va a implicar para el Estado? Desenfundar un monto no menor, considerable. Y la cantidad de trabajadores que tiene el Estado bajo su alero no es menor tampoco. Entonces hay un tema presupuestario o económico, un factor de dinero, derechamente, determinante para poder suscribir este tipo de contratos y así precarizar el trabajador en beneficio de las arcas fiscales. Sí. Porque ese es uno de los argumentos que se puede escuchar en el derecho administrativo. Pero imagínense qué pasaría con el Estado si ocurriera esto. Claro. ¿No han pensado en los fondos, en las arcas fiscales? Mientras tanto, estamos distinguiendo, o más bien discriminando, porque la discriminación es así, tal cual, entre un trabajador que se encuentra bajo las mismas condiciones, porque en el fondo, en la realidad, en la primacía de la realidad, estamos ante un trabajador que cumple horarios, que está sujeto a órdenes, instrucciones, subordinación y dependencia, en el fondo, que tiene una continuidad laboral en el tiempo, que está sujeto en el fondo, en el fondo de la situación a un contrato de trabajo, pero estamos haciendo la gran distinción de que uno
tiene más beneficios que otros, o más bien derechos. Derechos que por lo general, o sea, por lo demás son mínimos, ¿sí? Pero hacemos esta distinción, entonces, en vez de valorar el trabajo de aquel que presta funciones o servicios en el Estado, además lo castigamos, porque eso es, lo castigamos. En el mundo privado, el trabajador que tiene la calidad de tal va a estar resguardado y va a tener ciertos derechos asegurados. En el mundo de la administración del Estado, ¿no? En el mundo público, el trabajador que está sujeto a un contrato honorario, falso honorario, cumple las mismas funciones y tal vez más pesadas, pero no tiene esos derechos. Salvo el beneplácito de la entidad a la que corresponde, que sea del Estado, donde preste servicio este honorario. El beneplácito, mira, yo te voy a otorgar ciertos derechos, o pactémoslos, como tú decías, porque claro, aparentemente está sujeto bajo la día autonomía algún de día la puedes voluntad de las quedarte partes. definitivamente y ser planta o ser contrata de Y la institución. esperanza y jugar, porque Jugar con la esperanza. Gente con 10, 15, 20 años honorarios toda la vida, imagínate. sí. Tremendo. Bueno, tengo una pregunta, digamos. Por favor. Ignacio. A ver, respecto a estos falsos honorarios, esta modificación legal que se hizo para que los contratos de honorarios se les descuente, si ellos cotizan, no tienen ninguna dificultad, ¿no? O sea, si ellos cotizan de manera independiente, no hay dificultades. Aquí solamente las entidades previsionales son las que están hincándole el diente a tu remuneración. Pero además hay un perjuicio ahí entre medio, porque cuando a una persona la contratan bajo la modalidad honorarios, le dicen, mira, yo te voy a contratar, ¿qué te parece? Por dar cualquier monto, te voy a contratar por 1 millón de pesos. Sí, perfecto. Ingreso. Yo boleteo entonces por 1 millón de pesos. Sabemos que es un falso honorario, entonces lo más probable es que tenga una boleta todos los meses por 1 millón de pesos. Si después, imaginemos, ¿no? Que dije, ¿sabes qué? Te voy a contratar bajo la modalidad del contrato de trabajo. Porque en realidad tú siempre fuiste un trabajador y vamos a formalizar esto. Y te contrato por 1 millón de pesos líquido. No sé si me voy a entender. Sí, te entiendo. En el caso anterior, que yo estaba cotizando, obligatoriamente, me pagaban igual 1 millón de pesos y la cotización la debía hacer yo. Por ende, el líquido era menor. Cuando me contratan ya después en el contrato de trabajo, es un ejemplo para que se entienda esta disminución de derechos también, o más bien de ingresos remuneratorios. Cuando ya me contratan después dentro de la dinámica del contrato de trabajo y me van a seguir pagando el mismo monto, ya los descuentos van a estar efectuados. Por lo que a mí libre me va a quedar el 1 millón de pesos, de acuerdo al ejemplo que estamos dando. En el caso anterior no. Eso se observa y también se ve en el mundo privado. Mira, yo te voy a hacer un contrato primero honorario dentro de los primeros 3 meses o dentro del primer mes para ver cómo eres. Y te pago el mismo monto que después te voy a seguir pagando. La diferencia está entre el líquido y los descuentos que ahora con esta nueva ley se van a tener que efectuar. Así es, vamos a una pausa musical, ¿no? Y continuamos. Con Anita Tijoux. Eso. Radiolab, la radio que emprende junto a ti. Bueno, estamos de vuelta en Radiolab Chile, la primera radio online para emprendedores. Estamos aquí en Diálogos Laborales, conversando con Ignacio Facuse. Diálogos Laborales, ya sabemos ya que va nuestro tercer programa. El primer programa fue un éxito. Estuvimos juntos y tuvimos una cantidad de visitas extraordinarias y se agradece. Segundo capítulo, tuvimos a la Amalia Pereira, la vicepresidenta de la CUT, y ahora estamos conversando de honorarios y se vienen unas sorpresitas para la próxima semana. Debemos tener un grande aquí sentado probablemente. Así que desde ya no les vamos a anticipar nada porque los tiempos, que es la cuestión, que hay que confirmar, que déjame ver y déjame... tú sabes cómo funciona eso. Pero Diálogos Laborales, ustedes pueden meterse en nuestra página de Facebook, pueden revisar nuestra página web www.dialogoslaborales.cl, pueden contactarse con Radio Lab Chile por las redes sociales, WhatsApp y al www.radiolabchile.cl también. ¿Qué más les puedo decir? Diálogos Laborales, tú sabes que para los que no saben quiénes somos 2 abogados, humildes servidores, que estamos en este programa con el propósito de colaborar con sindicatos,
tratamos de ayudar también a las empresas, ayudamos a la redacción de contratos, finiquitos, hacemos capacitaciones, trabajamos, estamos invitados para abrir no sabía, te cuento, una novedad. Estamos invitados para abril a un diálogo social que se va a hacer en el Congreso Nacional. Así que Diálogos Laborales va a estar presente y vamos a estar ahí conversando en el Congreso Nacional con algunos actores sociales en una jornada, parece que va a ser muy larga y muy entretenida. Así que de ya vamos a ir contando la noticia para que después tengamos otros invitados también de ahí. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, escríbanos a las páginas, escríbanos al correo electrónico que tenemos, que es dialogoslaborales@gmail.com. Búsquenos en las redes sociales, nosotros tratamos de contestar todo, pero a veces nos cuesta también por los tiempos. Pero la idea es esa, la idea es que somos dos humildes maestros del derecho del trabajo, tenemos la calidad de magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, ambos, fuimos compañeros de la Universidad de Talca, de Valencia, de España. Así que estamos re contentos de ilustrar a la gente un poquito en qué consiste el contrato de honorario y cuándo estamos frente a un arquetipo de laboralidad, cuándo estamos mirando o la doctrina cómo ha denominado esta laboralización de la función pública en situaciones en las cuales se aplica el Código del Trabajo y no se aplica el Código Civil, digamos. Bueno, uno de los primeros ejemplos es el artículo primero, ¿cierto?, del Código, en su inciso tercero, que es la aplicación supletoria a los trabajadores honorarios dentro de la administración del Estado. Esto, todo es aplicable supletoriamente, ya que ni siquiera ostentan la calidad de funcionarios, pero se le aplica subsidiariamente. La subordinación se materializa, la subordinación y dependencia, pero vamos a hablar primero de la subordinación, se materializa por la obligación del trabajador de forma estable y continua de mantenerse a las órdenes del empleador y acatar sus órdenes del empleador, la dirección de mando, ¿cierto? Este poder de mando del empleador, traducido con las facultades de impartir instrucciones, de dirigir la actividad del trabajador y de entender que la dependencia requiere como contraprestación el pago del servicio. El simple ejercicio que podemos determinar aquí y haremos presencia para ver si estamos en presencia de un examen contractual laboral, es ver si estamos en la presunción de que toda persona natural que preste un servicio personal, intelectual, material, bajo dependencia o subordinación, estamos en virtud de un contrato de trabajo. Así lo establece la ley. Y punto. Así lo dice nuestro Código del Trabajo. Y nos da luces respecto de saber cuándo estamos en estas presunciones de laboralidad. El artículo séptimo del Código también prescribe que el contrato individual de trabajo es una convención en la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. Uno, a prestar servicios de manera personal bajo dependencia y subordinación del primero. Y aquel a pagar por los servicios una remuneración determinada. Se ve sencillo, ¿cierto? A simple vista, y pareciera que el contrato de trabajo también, el contrato de honorarios también cumple esa misma función. Pero hay dos elementos allí que son un poquito antagónicos a los anteriores. El primero es que el contrato honorario se da en aspectos específicos y determinados con tareas muy, muy específicas, donde hay una accidentabilidad para la prestación de un servicio que tiene que ser corta en el tiempo y que tiene que hacerse breve también en el tiempo y de forma específica. Y eso te da las dos limitantes. No tengo que cumplir horario, yo tengo que cumplir con mi función nomás para la cual fui contratado. ¿Y de dónde puedo prestar el servicio? Hoy día se puede prestar el servicio de donde tú quieras, lo puedes hacer desde tu casa. No estás obligado a ir al lugar de trabajo, a sentarte en tu computadora a hacer un informe. Lo puedes hacer desde tu casa y enviarlo, y estás en presencia de una accidentabilidad y estás en presencia también de un trabajo esporádico propiamente tal. Y es allí donde se produce el dilema, que nos metieron esta ley que comenzó el 2012, que empezaron paulatinamente a imponer las cotizaciones previsionales para la AFP y meternos mano al bolsillo. Pero yo siento que no se hizo como corresponde y como se hace aquí en Chile las cosas, como pareciera que fueran al revés, digamos. En vez de poder laboralizar estos contratos, poderlos haber un estatuto un poquito más decente, meternos en el Código del Trabajo o supletoriamente que estén allí para que tengan respaldo, por lo menos de poder dirigirse a la dirección del trabajo en temas tan sensibles como son vulneraciones de derechos, en temas sensibles como son salud, protección, etcétera.
derecho a licencia médica, derecho a una licencia médica, derecho a un pre y un postnatal, por ejemplo, que en muchos de estos casos de contrato no se da y no se respetan. Y si la señora queda embarazada, muchas veces termina despedida, y ni siquiera desaforada, despedida. Ni siquiera piensan en el fuero porque no está ni siquiera contemplado en el contrato de honorario. Así de cruel ha sido históricamente este contrato. Bueno, y efectivamente nuestro mal empleador, que es el Estado, que ejerce una función, yo diría, un poquito precaria con estos contratos, mete estas normativas para tratar de ayudar, según ellos, para que ellos puedan tener derecho a pensionarse el día de mañana y tener una pensión. Pero está restringido. No es para todos ni es para todas. Tiene ciertas limitantes esta normativa que se puso. Están obligados a cotizar todas aquellas personas, primero, que perciban honorarios por actividades independientes, o perciban rentas por boletas de honorario, o perciban rentas por boletas de prestación de servicios de terceros, o perciban rentas por participación en sociedades profesionales. Están obligados a cotizar todas esas personas. No están obligados a cotizar los que estén afiliados a instituciones del sistema antiguo de previsión. Ahí está Capredena, Dipreca, el IPS. Bueno, claro, Mujeres que tengan 50 años o más y hombres que tengan 55 años o más al 1 de enero del 2012 hayan expresado su opción de no cotizar en el sitio web del Servicio de Puestos Internos. Pensionados por vejez, vejez anticipada o invalidez, o hayan cotizado mensualmente como dependientes por un límite máximo imponible de 73,2 UF, aproximadamente 1.880.000 pesos. Tengan honorarios anuales inferiores a 301.000 pesos, la renta imponible anual menor a un ingreso mínimo mensual que es 241, hoy día estaríamos en 288.000 pesos. Pero se hacen estas distinciones, pero sin embargo el gato está rajuñando siempre a los que trabajamos. A veces hacemos trabajos accidentales que no son remunerados. Ignacio, estamos en una precariedad que efectivamente nos sigue transformando al contrato honorario en el contrato más precario de nuestra legislación, creo yo. Sí, también recordar que justamente el que está sujeto al contrato honorario, pero es falso honorario, y pertenece a o presta servicios a el Estado, también tiene una limitante bien dura, que es que no puede ir a la inspección del trabajo, o si va, ya sabemos lo que le dicen en la inspección del trabajo, que no corresponde porque pertenece a una entidad del Estado y por ende no es el lugar, la inspección del trabajo, para poder efectuar la denuncia o el reclamo o la constancia eventualmente, si es que quisiese pensar, hacer valer este derecho de que en el fondo sea reconocido que está sujeto realmente a un contrato de honorarios, pero solapado por este falso contrato de honorario. Ese es un perjuicio bastante, no menor, bastante fuerte, encuentro yo, porque ya le estamos quitando la posibilidad de hacer una actuación en el órgano administrativo. O sea, no le queda más que ir a juicio. Claro. Judicializar su caso. Y buscando entonces la declaración de que existe un contrato de trabajo en este vínculo contractual. Mira, entre las veces que nos la entidad nos ha tocado como estudio litigar contra el Estado respecto a esta situación de honorario. Sabes que en un principio el Consejo de Defensa tenía la postura de no negociar estos juicios y irse permanentemente a juicio y qué sé yo. La Corte empezó a revocar todos los fallos porque efectivamente la laboralidad estaba presente. Ya revocar y a condenar. Y hemos tenido la suerte que los juicios que nos han llegado los hemos podido transar con el Consejo de Defensa del Estado. Ha habido una flexibilidad. El Consejo se demora en pagar, pero sin perjuicio de eso, por lo menos el derecho a los años de servicio, por lo menos el aviso previo, si la causal está mal invocada, son vacaciones proporcionales, son derechos mínimos para los trabajadores, para que se puedan ir con algo de dinero de sus puestos, digamos, porque además se van sin ni uno, digamos. Claro. El Estado lo está recogiendo, pero el Consejo creo yo que falta profesionalizar también el área del derecho laboral. Hoy día hay una enorme cantidad de abogados que uno va conociendo en la litigación también, sin desmerecer lo que hace el Consejo de Defensa del Estado. No, para nada. Pero que son abogados penalistas
y que van a litigar en materias laborales. Y van con el único propósito, digamos, de que efectivamente, dependiendo del juez que te toque, te pongan la excepción de incompetencia del tribunal, claro, y se vaya a sede civil, digamos. Claro. Que hay algunos jueces todavía con esa mentalidad. Existen fallos, incluso. Hay fallos, sí. Incluso de jurisprudencia. Y jurisprudencia de corte que efectivamente... Los hay, antiguamente por lo menos. Claro, sí, y recientemente también. Que las excepciones son a veces impuestas de forma inmediata y ya no tienen nada más que discutir. Pero hay otros jueces que se dan cuenta que efectivamente está frente a una presunción de laboralidad y por lo menos establecen bases de conciliación un poquito más tentadoras para el trabajador, para que no se vaya sin nada, digamos, después de tantos años de servicio. Pero en fin, tenemos... Sí, de todas formas, igual yo quería comentarte que el Consejo de Defensa del Estado sí hoy en día está reclutando en sus filas abogados de derecho que son conocedores del derecho al trabajo para poder también enfrentar estas situaciones. Al menos lo puedes ver por internet, por ahí. Fantástico. Por ahí se puede saber. Sí, notable, porque hace falta. Yo creo que el nicho del Estado también es importante que se diversifique y que efectivamente contrate profesionales que puedan tener la expertise, por lo menos, de poder conocer un poquito más de la oralidad, que a veces caes en temas tan semánticos cuando tú lees los contratos que hace la Administración del Estado. Por ejemplo, tocó ver un contrato del Ministerio de Cultura. Era un contrato que tenía todo lo laboral, pero abajo te ponen el rezo que te dicen, además, esto se tiene que ver en sede civil porque usted la competencia no tiene laboralidad al respecto. Sin embargo, usted tiene derecho a 6 días administrativos en el año, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a 2 semanas, y qué sé yo. Y un montón de efectos que son propiamente tal de la Administración del Estado y que son de los contratos de planta honorario, con una mezcla de derecho del trabajo, con una mezcla de los estatutos administrativos, que al final sale un contrato de este porte, que el trabajador es un contrato de adhesión, porque si no te quedas sin la pega, lo firmaste y le echaste para adelante. Si te gusta bien, si no, no lo firme y se va. Y la boletita tiene que estar aquí 15 días antes para yo poder gestionar el pago, etcétera, etcétera. Y la rueda permanente del pago, el retraso muchas veces en el pago también, que se da mucho en el tema honorario y también en la administración pública. Sacar un cheque al Estado cuesta, claro. No es una cosa fácil. Ahora, reclamar todo lo anterior implica prueba, medios de prueba. Entonces, tenemos que demostrar que finalmente nos encontramos en una situación de falso honorario y que estamos en la práctica, en la realidad, con un contrato de trabajo. Solamente destacar que el contrato de trabajo no requiere para su existencia estar escrito. No. ¿Sí? Entonces también muchas veces dice, pero ¿cómo voy a reclamar si yo no he firmado ningún contrato de trabajo? Yo el único contrato que firmé era un contrato de honorario. Claro. No puedo reclamar porque no tengo contrato de trabajo. ¿Dónde está mi medio de prueba para poder demostrar aquello? ¿Sí? No es un requisito de existencia el contrato que esté escrito o firmado entre las partes. Por eso se hace tan importante los medios de prueba para demostrar que está finalmente sujeto al contrato de trabajo. Hago énfasis en esto porque en el fondo, si es que alguien que nos escuche o nos esté viendo se encuentra o siente que está en esta situación, desde ya empieza a recopilar los documentos y antecedentes que sean necesarios para, ¿sí? Lo digo porque es determinante o fundamental para poder tener éxito en este reconocimiento o declaración de contrato de trabajo. Sobre este punto también quisiera destacar que ya hablamos de la subordinación y dependencia. La dependencia también puede efectuarse de forma, dependencia económica, ¿no? Yo estoy dependiente de el ingreso que voy a percibir de la entidad que me contrata. Pero si pensamos que la dependencia es económica, y tal vez también pudiésemos hacer la analogía con el contrato honorario, donde también no soy dependiente, comillas, ¿no? Pero finalmente existe una contraprestación al servicio personal que yo realicé, y desde ese punto de vista tampoco habría tanta diferencia, ¿sí? Pero sí hay otro tipo de dependencias también, como las dependencias técnicas. Yo entregándole al trabajador elementos suficientes necesarios para el desempeño de las funciones, o capacitando al trabajador si es que desconoce las maneras en las cuales debe ejecutar sus funciones, ya empieza a develar que de honorario tiene bastante poco. Bastante poco.
Eso es bien común, ¿no? La entrega de elementos, materiales o capacitar al trabajador para poder prestar un servicio, alguna función. Esa capacitación ya demostraría de alguna forma que de honorario no es nada. Si yo estoy contratando un honorario es porque estoy contratando a la persona idónea, específica, que sabe cómo va a desempeñar las funciones para una labor muy específica o al menos momentánea, ¿no? O accidental, como se suele decir. Claro. Y claro, yo creo que ahí estamos al debe, ¿no? Al debe como sociedad también. Y yo creo que lo que nos queda y nos resta, en definitiva, es que efectivamente las asociaciones de honorario que hoy día están presentes en las redes sociales y que lo que buscan en el fondo es la estabilidad laboral y buscan tener certeza en el empleo y no tener esa incertidumbre permanente de saber que si se acaba el programa me quedo sin trabajo, o tener la incertidumbre de que si cumplo mi cometido se acaba los recursos, o si no hay recursos económicos yo puedo ser despedido sin derecho a nada, sin derecho a un año de servicio, sin derecho a aviso previo, sin derecho a vacaciones, sin derecho absolutamente a nada. Yo creo que ahí está la precarización de este tipo de contratos, que son contratos que en definitiva le hacen mal a nuestra sociedad, porque tú sabes, o yo me imagino que cualquier abogado que redacta estos contratos en las municipalidades, me imagino yo, que lo hace con la conciencia de que efectivamente son se hace un bonito contrato, que se trata de excluir, porque le ponen, se excluye el derecho del trabajo, Claro. o sea, no, usted no se va a regir por las normas del Por el Código del Trabajo. sino que por el Código Civil y en el articulado contemplado en el año 1800 y tanto. Claro. Aunque encuentras dentro del documento elementos que son característicos del Código del Trabajo. Característico, absolutamente. Y ahí está, ahí está la precarización, porque es es un arquetipo mental, estructural. En definitiva, a mí me da lata decirlo, pero puta, a ver, tengo este trabajador, en el fondo, ¿cómo me cago a este trabajador? ¿Por qué no le hago un contrato de trabajo? No, hagámosle un contrato honorario, lo amarramos bien amarrado nomás y que trabaje cada 3 meses y lo estamos cada 3 meses mirando. Imagínate, ¿quién va a tener estabilidad en ese tipo de empleo? Nadie, po. ¿Quién va a trabajar? Porque la necesidad está. Y tú sabes que se abre un programa y hay 20 psicólogos que están esperando la posibilidad de poder llegar a ese puesto y quedarse en el trabajo, digamos, aunque sea por 800.000 pesos, trabajar anualmente, participar de los programas de la red de trabajo. Pero bueno, en definitiva, la necesidad tiene cara de hereje. La necesidad pero lamentablemente es así, y también se puede entender esas otras personas que están ahí, pero también hay que pensar de que el cambio, y lo hablábamos también en el programa anterior, tiene que partir desde nosotros. No podemos ponderar derechos, no podemos disminuirlo o pensar, ¿sabes qué? Voy a sacrificar un poco mis expectativas, o más que expectativas, los derechos que me corresponderían, ¿no? Con tal de poder tener este trabajo. Lo que tú también comentabas en el episodio anterior, hay que cuidar la peguita, ¿no es cierto? Independiente de las condiciones que sea, y la pega es para toda la vida. Sí, pero es que entonces no vamos a avanzar ni en los derechos del trabajo, imagínense, ni en esta situación donde no sabemos inicialmente si corresponde que estos trabajadores o estos funcionarios estén sujetos a normas del derecho del trabajo y entonces gozar de estos derechos mínimos. O sea, vamos a seguir en esta situación de precariedad o de statu quo, no vamos a avanzar por esto de que la necesidad muchas veces se sobrepone a todo lo demás, incluyendo la abandonar o no pretender quedar protegido con derechos que son los que nos corresponden. Claro. Bueno, sí. ¿Qué más podemos decir respecto al contrato? Bueno, todas estas presunciones de laboralización que se dan, estas presunciones del artículo 1, artículo 7, artículo 8 del Código del Trabajo, puede establecer que la doctrina ha definido la organización de la función pública como un fenómeno que implica relaciones entre los funcionarios y la administración del Estado, se miren desde una óptica laboralista y no se miren desde una óptica de prestación de servicios propiamente tal, sino que la explicación estaría dada y el respaldo también estaría dado por nuestro Código del Trabajo. Todo lo que podamos decir anteriormente, podemos decir que, claro, precarización no es la palabra que nosotros queremos, sino que queremos estabilidad, queremos
mejores remuneraciones. Los trabajadores merecen cuando se desarrolla una actividad temporal en el tiempo, que eso se respete como un contrato laboral o regido por el Código del Trabajo, y no un contrato accidental, esporádico en el tiempo, cuando eso en la práctica no es así. Ese es un llamado de atención, porque en definitiva el Estado es quien tiene que ir siempre marcando las directrices, y siendo el Estado así, nos encontramos con que efectivamente falta rigurosidad, falta de dignidad, falta de responsabilidad por parte del Estado en ese contexto. Hay una responsabilidad social importante ahí, creo. El contrato de honorarios definido así accidentalmente, efectivamente muchos hemos prestado una prestación de servicio que a la larga se transforma en un contrato de subordinación y dependencia. Y de ajenidad también como requisito. O sea, tú trabajas para terceros, no trabajas para ti propiamente tal. Entonces, en definitiva, la reflexión creo que está dada por ahí. A nuestros legisladores, que esto es un tema que hay que mirarlo, regular, modificar o tal vez incorporar al Código del Trabajo de forma un poco más específica. Qué fácil, sí. Ya sabemos también lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional respecto de los funcionarios públicos en lo que dice relación con tutela, por ejemplo. Y creo que ya estamos a tiempo, o es el momento de empezar a mejorar. Y mejorar estos aspectos, insisto, proviene desde nosotros mismos. Un punto relevante es que ya que hemos tenido un cambio de conciencia, o estamos ya tenemos un poco más de conocimiento como sociedad de los derechos del trabajo, no es posible entonces, y no es que quiera hacer tanto hincapié en esto como en la vez anterior, pero no es posible entonces entender que las modificaciones que se están proponiendo por parte del Ejecutivo al Código del Trabajo en cuanto a los años de servicio se llevan a efecto. Es un retroceso enorme. Yo considero que justamente va en contra de la corriente que hoy en día ha ido tomando la legislación laboral, y también no a nivel solamente normativo, sino también jurisprudencial. Las cortes hoy en día han entendido que en el caso de los honorarios, existe derechamente una precarización de un derecho por cuanto o de la manera en la cual se solapa un contrato de trabajo subyacente. Y al respecto quisiera hacer una pequeña cita, sin ánimo de ser incendiario, pero es de Gandhi. Señala que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Y no es que estoy llamando a la desobediencia, así como cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer, nos menciona Gandhi, ¿no? Desobedecer también se puede traducir en no aceptar estas condiciones. Si no las aceptamos y si nos manifestamos y señalamos que existe una transgresión o precarización o pauperización de los derechos, podemos ir provocando cambios. Es la intención, ¿no? Bueno, se nos pasó volando la hora, Ignacio. Un interesante tema. Me gustó el contrato honorario, un contrato que necesita ser dibujado de una mejor manera. Gracias una vez más, Ignacio, por estar presente aquí. Gracias a ti, Luis. Lo pasamos entretenido, nos entretenemos en la semana a veces debatiendo estos temas. También. Con los pocos tiempos también que tenemos. Pero también dejar a la comunidad invitada a que haga sus cuestionamientos y preguntas a Diálogos Laborales. Métanse a la página de Diálogos Laborales, conversemos, y estamos abiertos a asumir causas y representaciones judiciales y extrajudiciales también a todos los trabajadores y emprendedores también. Y pymes, sobre todo pymes y sindicatos, bueno, trabajadores también dependientes. Tal vez también figuras como esta, quienes tengan un contrato honorario y tal vez hayan ya sentido el yugo. Claro. Y quieren entonces la declaración, o no les hayan renovado, considerando que tal vez ya tienen la calificación de tal, no hecha por un tribunal, pero en el fondo la primacía de la realidad si lo dictara. Pueden también escribirnos a dialogoslaborales@gmail.com para poder hacer todas las consultas que tengan o asesoría si es que así lo requirieren. Oye, unos saluditos cortitos, muy cortitos,
a Claudita Cuncille, que nos está... Un saludo a Claudia. Nos escribió ahí. Se me perdieron los saludos. También a Úrsula Córdoba, que también nos... Saludos a Úrsula. Sí. Sí. Creo que nos había escrito la vez anterior también, sí, ¿no? Nos escribió la vez pasada. Nos escucha. Nos escucha. Maravilloso. ¿Te apoyo con los saludos? Sí, por favor. También un saludo para Pedro Antonio Leiva Santander. Dijo muy bueno el tema aquí en Facebook. Se agradece, Pedrito. Gracias, Javiera. De nada. ¿A quién más tenemos por ahí? Obviamente, como todos los días, Guido y José viendo los programas. Eso. Los animadores de Levántate, eres Sí. pobre. Sí, grande. Todos los días están ellos, ¿no? Todos los días. Sí, seguidores número 1 de la radio. Maravilloso. ¿Tú sabes que hace mal despertar tan temprano, po? ¿Sí? Sí, po. Con razón, weón. Sí, hace mal levantarse tan temprano. Tú tenés que despertarte tipo 12. Tenés que dormir hasta las 12 y tomarte un buen desayuno. ¿No? Y ahí te da la una. Acostarte tarde, tipo 1:30, 2 de la mañana. ¿Mm? Ese es el ritmo que uno debería tener. ¿Y el vinito en qué momento del día? En la mañana, a la hora que sea, si no hay problema. ¿no? Ya. Claro, porque estás levantándote por sobre las 12, pues. Sí, po. Siempre se ha dicho Sí, que no puede. se puede tomar Sí, antes de las po. 12, así que estaría todo permitido. Así que bueno, muchas gracias Los dejamos, por este programa. Se Los les dejamos agradece. Y los invitados dejamos para- invitados para el próximo sábado, que vamos a estar bien. Tenemos invitados. Tenemos invitados, sí. Y recuerden que nos van a encontrar en www.radiolabchile.cl, en redes sociales en @radiolabchile, por Twitter, Facebook e Instagram, y en nuestra página dialogoslaborales.cl, Eso, participe y comparta el video, que dé vueltas. y el correo electrónico dialogoslaborales@gmail.com. Así que los vemos el próximo sábado en este mismo horario. Así es. Chau, chau. Chaito. Chau.